Hola a todos. Continuamos trabajando en el área curricular de matemáticas para onceavo grado con el tema ortocentro. En un video anterior estuvimos analizando uno de los puntos notables del triángulo, el circuncentro. Y verificamos utilizando instrumentos, ¿verdad?, que ese punto era un punto de confluencia de mediatrices. Ahora bien, ¿qué pasa con el ortocentro? Vamos a seguir el siguiente ejemplo y vamos a ver qué es lo que sucede. De acuerdo a lo que nos dice aquí. Trace las alturas del siguiente triángulo. Y la pregunta es, ¿qué observa? En primer lugar, se nos habla de alturas de un triángulo. ¿Qué es la altura de un triángulo? De acuerdo a lo que tengo aquí en esta definición, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular que va desde el vértice a su lado opuesto. Es el segmento perpendicular. Perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados con respecto a uno de los lados del triángulo. Y luego también dice que otra condición importante, ese segmento va desde el vértice al lado opuesto. O sea que une el vértice formando un ángulo de 90 grados con el lado opuesto al vértice. Bien, vamos a encontrar una de esas alturas en este triángulo para ejemplificar. Ya habíamos explicado antes de que esta escuadra tiene la característica de que este lado de aquí, o este vértice, perdón, forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este segmento que está aquí sería perpendicular a esta base que es horizontal. De acuerdo a la definición de altura, la altura estaría justo en esta posición. Va desde el vértice, va desde este vértice y avanza, avanza, avanza hasta el lado opuesto, hasta este punto de acá. Y esta sería la altura del triángulo correspondiente a esta base. Entonces, como queremos marcar, vamos a hacer una pequeña marquita para poder unirlo, ¿verdad? Quitando la regla. Quitando la escuadra. Entonces ahora unimos, lo vamos a hacer con un color diferente para poder diferenciarlas. Y aquí la tenemos. Esta sería la primera altura. Pero nos piden que encontremos las tres alturas, porque nos habla de las alturas del triángulo. Un triángulo tiene tres alturas porque tiene tres lados. Por lo tanto, tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita con cada uno de los vértices, formando de manera que se forme un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Para ello, entonces, vamos a girar nuestra escuadra de manera tal que coincida con la dirección que se nos pide. Vamos a probar. Tenemos que asegurarnos de que coincida exactamente con el lado opuesto. Ahí lo estamos ajustando cuidadosamente. En papel, pues desde luego se puede hacer mucho mejor. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Observen ustedes que el ángulo coincide exactamente con el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados y pasa por el vértice. Marcamos el punto para poder trazar nuestra recta, perdón, que, bueno, este segmento marcaría la altura, ¿verdad?, correspondiente a este vértice. Haríamos en color rojo y ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo con este vértice de aquí y vamos a colocar nuestra escuadra de manera que coincida con este lado de acá. Entonces hay que jugar con ella, ¿verdad? La movemos y la colocamos, la giramos, la vamos acomodando con cuidado, ya falta poco, ahí creo que está, lo ajustamos, sí, ¿verdad?
Entonces ahora nos venimos hasta el vértice porque la condición es que va del vértice al lado opuesto. Y ahí está. ¿Qué observamos? ¿Por dónde pasaría la altura? Pasaría exactamente por el punto de intersección de las otras dos alturas. Eso es lo que estamos observando. Entonces vamos a hacer nuestra marca correspondiente para poder ya concluir con el ejercicio que se nos pide. Vamos desde el vértice en color rojo y ahí tenemos la confluencia. Bien, como pudieron ver es bien simple, solo es de saber trabajar con la escuadra colocando el lado correspondiente de la escuadra coincidiendo con el lado opuesto al vértice del triángulo y de esa manera encontramos las alturas. Todas ellas forman un ángulo de 90 grados con los lados opuestos a los vértices. Y como podemos ver, este punto que tenemos aquí, este punto, es el ortocentro. Entonces, ahora sí, vamos a dar un teorema que es el punto central del tema de hoy. Teorema, concurrencia de las alturas. Las tres alturas de un triángulo son concurrentes en un punto llamado ortocentro. El ortocentro, como les recalco, es este punto en donde las tres alturas concurren, ¿verdad? No es tan complicado como parecía al inicio. Bien, entonces solo para afianzamiento vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Y nos dice, encuentre el ortocentro del siguiente triángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Encontrar las alturas. Entonces, para ello, sacamos nuestra escuadra, ya explicamos cómo se usa. Voy a trabajar primero con este vértice, por lo tanto, la altura que nos interesa es esta que va acá, en esta dirección. Entonces, hay que girar la escuadra de manera que coincida con el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Creo que ahí ya casi la tenemos. Solo hay que hacerle un pequeño ajuste. A ver. Ahí. Ahí lo tenemos. Y que pase por el vértice. Bien, hay que tener mucha precisión en este tipo de cosas para que el ejercicio nos salga sin problemas, ¿verdad? Y luego hacemos nuestra pequeña marca, retiramos la regla. Bueno, obviamente ustedes en el papel van a ocupar regla para hacer el trazo, pero a mí en digital no me lo permite, así que la tengo que quitar. Ahí la tengo. Ahora hacemos lo mismo con este vértice de acá. Ah, pero hay un detalle ahí, que ya lo vamos a explicar. Si yo giro mi escuadra de manera que del vértice forme un ángulo de 90 grados con el lado opuesto, observen ustedes que lo que pasa, me salgo del triángulo. Y eso no debería de asustarnos, ¿verdad? Muchas veces las alturas se trazan por fuera. Lo que vamos a hacer nosotros es una proyección o ampliación de ese lado, de este lado de acá, para que podamos hacer nuestra altura. Así que, tomando en cuenta aquí, vamos a hacerlo así, un poquito de arriba, para no salirnos del ángulo correcto. Creo que hasta ahí nos daría, ¿no? Y luego, ahora vamos a colocar nuestra regla, escuadra, con el vértice, ¿no? Creo que el segmento no me quedó tan alineado como yo quería, pero creo que por ahí anda. Hacemos la marca, quitamos la regla y ahora trazamos la altura correspondiente.
tengo. Esa sería la altura correspondiente. En el caso de la que trazamos aquí, deberíamos también de poderla ampliar. Entonces vamos a tratar de hacerlo cuidadosamente, porque a este punto ya deberíamos de poder encontrarlas, ¿verdad? Ese punto, en teoría, el que acabo de marcar, este de aquí, sería el ortocentro, porque es donde las dos alturas ya chocaron. Sin embargo, me falta confirmarlo con el tercer vértice. El tercer vértice también debo de hacer una proyección del lado del triángulo para que podamos trazar la altura, debido a que sale del triángulo, ¿verdad? Ahí lo hacemos la proyección. Ahora voy a girar el triángulo, o la escuadra, perdón, de manera que siempre el ángulo de 90 grados esté coincidiendo con el lado opuesto. Lo ajustamos, creo que ahí. Y entonces hacemos la marca, retiramos la escuadra y hago el trazo, uniendo el vértice con el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Ahí está, formando un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos pues que las tres alturas concurren en un mismo punto, que es este de aquí. Y ese punto que tengo aquí es el ortocentro. Lo vamos a escribir porque se tiende a confundir todos los demás puntos, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo aquí. Ortocentro. Así no queda lugar a dudas de que efectivamente ese es el punto donde confluyen las alturas. Ahí lo tenemos. Ese sería el ortocentro. Bien, pues en esto consistía el tema, ¿verdad? Poder construir un triángulo y luego, en base a el uso de un instrumento, en el caso de este tema, pues la escuadra, poder determinar el ortocentro y verificar que es un punto de concurrencia de las tres alturas de un triángulo. Recuerden la definición para altura de un triángulo: un vértice unido por un segmento hacia el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados con ese lado opuesto. Con eso claro, no van a tener ningún problema en encontrar los ortocentros de estos triángulos que les doy a continuación. Les invito a que los hagan en su cuaderno y pues apliquen lo aprendido en esta clase. ¡Feliz día!